Porfirio Rubirosa, el primer Playboy. El 6 de julio de 1965, a primera hora de la mañana, en la ciudad de París, conduciendo a alta velocidad su Ferrari deportivo por la avenida Reina Marguerite de los bosques de Boulogne, choca contra un árbol y muere más tarde en el parisino hospital de Marmottan, Porfirio Rubirosa, el famoso Latin lover dominicano, cuyo glamoroso estilo de vida lo convirtió en el primer Playboy internacional. Fue enterrado en el cementerio de Marne-la-Coquette, muy cerca de su última casa parisina. Frente a su tumba lloraba su viuda y quinta esposa, la actriz francesa Odile Rodin. La figura de Rubirosa fue tan fuerte en términos de lo que existía en Europa en ese momento, porque recordemos que el término comienza a acuñarse más bien en Europa. Y comienza él a darle a ese concepto de Playboy un tono latinoamericano. Embajador y diplomático en grandes capitales, protegido de temibles dictadores latinoamericanos, amigo de príncipes y poderosos presidentes, de populares artistas, de ministros y millonarios, casado con las mujeres más famosas, más destacadas, más importantes y más ricas de su época, amante de las estrellas más luminosas de Hollywood, coleccionista de trofeos, caballos y veloces carros deportivos. Su vida fue una imparable carrera que solo detuvo un árbol asesino. Porfirio Rubirosa vivió como murió, vertiginosamente. Con su muerte moría también el mito del Playboy. Yo considero que Rubirosa creó lo que entendemos por un Playboy. Y yo creo que lo inició, lo creó y ahí murió. Porfirio Rubirosa Ariza nace en 1909, en un turbulento y agitado pueblo de la región del Cibao, llamado San Francisco de Macorís, en el que radicaban las dos ramas de su familia, los Rubirosa y los Ariza. Yo soy sobrina de la mamá de Porfirio Rubirosa, que se llama Anita. Viví en la calle El Carmen, al lado de mis abuelos y de mi abuela y de mis tías. Ahí vivía Porfirio Rubirosa antes de irse para Francia. Su padre, don Pedro Rubirosa, era un bravo general del ejército que siempre estaba en campaña. Mi tía Ana era una persona muy valiente. Ella era la señora del general Pedro María Rubirosa, que era un general muy valiente. Cómo invadían un pueblo en aquel tiempo, que los generales... Porfirio Rubirosa escribió en sus memorias, que fueron publicadas primero en Francia, después en el periódico dominicano El Listín Diario, y más tarde llevadas a un libro. Cuando el tirano Ulises fue asesinado, el nuevo presidente fue Juan Isidro Jiménez. Su gobierno le otorgó a mi padre posiciones oficiales como gobernador civil y militar de mi pueblo y otras provincias. Fue cuando conoció a mi madre, hija de otro general de origen vasco que había peleado en la guerra de Cuba y después se retiró en San Francisco de Macorís. La vocación militar y disciplinaria de los hombres de las dos familias no fue heredada por Porfirio, quien siempre se inclinó por gustos más mundanos. Porfirio era un encanto de vida porque le gustaba cantar, tocaba el ukelele. En mi casa había piano, guitarra, violín, ukelele, mandolina. El matrimonio Rubirosa Ariza tuvo 3 hijos. Primero nació Ana. Después César. Y por último Porfirio. Por ser el menor de los Rubirosa, su familia lo llamaba Rubi. En los deportes, el color de esta gema, años después, sería su favorito. Como Rubi y las revistas más famosas del mundo. Cuando Porfirio tenía 6 años, un gran cambio se opera en su familia. Abandonan la vida rural de San Francisco de Macorís
por la vida urbana y refinada de París. Ellos se fueron para Francia cuando a su papá lo nombraron ministro plenipotenciario en París. En 1915, el general Pedro María Rubirosa cambia las armas por las credenciales diplomáticas. Lo trasladan a París como jefe de la legación diplomática dominicana, en la elegante Rue Georgeville número 2. Pero la violencia parecía perseguirlo. Europa estaba en guerra. Transcurría la Primera Guerra Mundial. En el aristocrático barrio de l'Étoile, en la avenida MacMahon número 6, muy cerca del hospital Marmottan, en el que muere años después, entre nocturnos bombardeos alemanes y las clases matutinas en la escuela Pascal, transcurre la infancia parisina de Porfirio. Es también en París, en donde a los 16 años usa sus primeros pantalones largos, y en donde en una boîte nocturna del bohemio barrio de Montmartre tiene su primera aventura amorosa. El ambiente liberal de la capital más alegre y cosmopolita del mundo contribuirá determinantemente en la formación del futuro playboy. En 1926, su padre es transferido como diplomático a Inglaterra. El joven Porfirio, que prefiere la música y los deportes a los estudios, queda en una pensión estudiantil para pasar el curso reprobado en Calais, Francia. Sobre esto, él escribe en sus memorias: Allí me convertí en un parroquiano célebre, por mi edad, mi reputación de peso pluma, mi nacionalidad dominicana, mi gusto por los cócteles fuertes y mi solicitud para gustar a las damas. En 1928, reprueba por tercera vez sus estudios. Su familia regresa a Santo Domingo y lo castiga quitándole la ayuda económica. Sin dinero, Porfirio no puede permanecer en París y emprende su primera gran aventura, regresando a la República Dominicana como polizonte en un barco. Había vivido en Francia 13 años. Tiene entonces 19 años. Carente de ingresos económicos, se instala en la casa de la familia en la capital, calle Arzobispo Meriño, esquina Emiliano Tejera, en la ciudad colonial. Es en esta parte de la ciudad antigua en donde establece su centro. Las mañanas las pasa en la calle San Lázaro, junto a la pequeña iglesia del mismo nombre. Instala allí, en donde hay ahora un parque, un cuadrilátero, y se convierte en el promotor de conocidas figuras del boxeo. Las tardes las pasa en la famosa calle del Conde, paseo de bellas muchachas, llena de bares, tiendas y bazares, en donde eran comunes las citas amorosas, y en las noches deambula por la antigua ciudad con sus amigos de juerga, para acudir a bailar a los tugurios o visitar prostíbulos. Por aquel entonces ya sobresalía en su grupo, según cuenta en sus memorias. Tenía tanto que contar que todos me buscaban. Envidiaban mi libertad de comportamiento y de propósito. Y yo, después de la existencia fácil que conocí en París, encontraba cierto gusto mordaz en escandalizar a esa sociedad cerrada. Mi generación creció con rebeldes como Mike Jagger, pero Rubirosa era como un rebelde con toxicidad. Pero él vivía su vida de una manera que solo las otras personas lo podían.